I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. De la pareja del nombre Víctor Manuel Rojas de la Rosa y de Lisbeth Jared Lorenzo Martínez. Con el permiso de todos ustedes vamos a dar inicio a este solemne acto, dándole lectura a la siguiente solicitud que ustedes mismos le presentaron con fechas anteriores, y la cual dice lo siguiente: de fecha 19 de diciembre del año 2018 en la localidad de Amillaltepec, municipio de Eduardo Neri. Los contrayentes Víctor Manuel Rojas de la Rosa, de fecha de nacimiento 6 de septiembre de 1998, de edad 20 años, nacionalidad mexicana, lugar de nacimiento en la localidad de Amillaltepec, municipio de Eduardo Neri, con domicilio habitual en la localidad de Amillaltepec, municipio de Eduardo Neri, ocupación artesana. Y Lisbeth Jared Lorenzo Martínez, de fecha de nacimiento 21 de agosto de 1998, de edad 20 años, nacionalidad mexicana, lugar de nacimiento en la localidad de Acapulco, municipio Acapulco de Juárez, con domicilio habitual en la localidad de Amillaltepec, municipio de Eduardo Neri, ocupación artesana. Padres del contrayente Moisés Rojas Claudio, de nacionalidad mexicana, ocupación artesana. Santa de la Rosa de la Cruz, de nacionalidad mexicana, ocupación artesana. Ambos con domicilio habitual en la localidad de Amillaltepec, municipio de Eduardo Neri. Padres de la contrayente Leovigildo Lorenzo Vargas, de nacionalidad mexicana, ocupación artesana. Guillermina Martínez Regino, de nacionalidad mexicana, ocupación artesana. Ambos con domicilio habitual en la localidad de Amillaltepec, municipio de Eduardo Neri. Testigos de los contrayentes: Heriberto de la Rosa Simón, de 40 años. Luis de la Cruz Simón, de 33 años. Ecliserio Ramírez Rodríguez, de 57 años. Audencio Martínez Regino, de 35 años. Este contrato de matrimonio está sujeto al régimen de sociedad conyugal. Vamos a proceder con la solicitud.
podemos poner de pie y los novios se toman de la mano. Sí, con los dedos. Se toman de la mano con la mano derecha. Me voy a permitir interrogar o protestar a los testigos de ambos contrayentes. A los testigos de ambos contrayentes les constan los datos que contiene el siguiente documento, manifiestan si son reales, si no hay ningún impedimento por el cual la pareja no pudiera contraer matrimonio. ¿Cuál? Sí, son reales, ¿no? No hay ningún impedimento. Ciudadano Víctor Manuel Rojas de la Rosa, ¿es voluntad de usted unirse en matrimonio por la vía civil con la ciudadana Lisbeth Yaret Lorenzo Martínez? Ciudadana Lisbeth Yaret Lorenzo Martínez, ¿es voluntad de usted unirse en matrimonio por la vía civil con el ciudadano Víctor Manuel Rojas de la Rosa? Sí. No habiendo ningún impedimento, declaro en nombre de la ley y de la sociedad que quedan ustedes unidos en legítimo matrimonio con todos los derechos por igual que la ley les otorga y las obligaciones. Manifiesto que el matrimonio, siendo un acuerdo de dos voluntades, es el único medio moral de fundar la familia, de conservar la especie y de suplir las imperfecciones del individuo, que no puede bastarse a sí mismo para llegar a la perfección del género humano. Los casados deben de ser y serán sagrados el uno para el otro, aún más de lo que es cada uno para sí. Los atributos del hombre que son fundamentales, su inteligencia y fortaleza, deben unirse inminentemente a las virtudes de la mujer, que son entre otros el amor y la ternura. Hoy, al unir ustedes sus vidas, están prometiéndose comprensión recíproca, fidelidad y respeto. El sublime amor que se profesan los conducirá a un entendimiento justo, tomando como base de igualdad de derechos que les brinda la Carta Magna. La misión de la pareja por ley natural es la de dar vida y conservar la especie. Por ello se les recomienda que la planificación de su familia la hagan con alto sentido humano, con gran responsabilidad paternal, moral y social, recordando siempre que los padres de ustedes se esforzaron por educarlos. Se deberán respeto mutuo, sin injurias y sin ningún otro hecho que acompañe la vida limpia del matrimonio. Por todo lo anterior expuesto y en mi carácter de oficial del registro civil, los declaro en nombre de la ley y de la sociedad que quedan ustedes unidos en legítimo matrimonio. Muchas felicidades, están ustedes legalmente casados. Que no está el otro testigo. Miren, les voy a enseñar la solicitud para que me chequen los datos de los novios y de los papás, que no vaya a cambiar una letra o un número de la fecha de nacimiento, porque eso sí es importante. Pero ya te cuenta el acta de nacimiento que están saliendo muy simple. Ah, las que están saliendo nuevas, las verdes. Sí, ya nada más. Ay, eso para la... Ahorita dime cuándo es más. Mira, hay que tener una lista. Gracias, tía. Ay, sí es cierto. Gracias. Gracias. Ya no hablo. Gracias, felicidades. Ay, madrina. Gracias, madrina.
Gracias. Es que, como yo, ya conozco a madrina, ¿no? De que está sanando.
Acércate un poquito más. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, padre. Bienvenidos. Gracias. Algo maravilloso, hermoso. Te entrega a tu pequeña, tu futuro esposo. Recomiéndale unas cosas, dile algunas cosas. Bueno, más que nada, yerno, hoy en este día especial, yo te regalo, bueno, no te regalo, sino ustedes saben que siempre hay un encuentro en este caminar. Y pues si dijera uno, pues encontraron algo hermoso, tu pareja, y aquí te lo entrego delante del Señor y delante del Padre. Pues igual también quiero que se entienda y que se lleven bien también ellos. Porque ahora ya entre esposos, pues ya es ahora sí que nada más de ellos, pues que se entiendan. Nada más. Dale las gracias, dile que te lo entregas también tu hijo. Igualmente, padrecito. No, dile a ellos. Igualmente, pues sí. Agua. ¿Qué más te padrecito? No nos pongan notas por la cama, mi esposo, ¿Ya? Agradecele a los papás. Selvas, yo voy a cuidar a su hija, amarla y respetarla todos los días de mi vida. Y prometo siempre serle fiel. Y esto. Bueno, esperemos que todo marche bien. Esperemos que esto se cumpla, ¿eh? Bueno, por aquí, ándale. Yo les doy la bienvenida en nombre de nuestra iglesia. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Ángel, papás, bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, esté con ustedes. Pues nos unimos para elevar una oración por Víctor Manuel, por Lisbeth, que unirán sus vidas por este rito sagrado del matrimonio. Pedimos la gracia y la bendición diciéndole a Diosito: yo confieso palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh, ten piedad, piedad. Ten piedad. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones y derrama tu gracia sobre estos hijos tuyos, Víctor Manuel, Lisbeth Yaret, que hoy se unen ante tu altar para que se mantengan firmes en el amor que se profesa. Te lo pedimos a ti, Jesús, que vives y reinas por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Nos persignamos todos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
En aquel tiempo Jesús dijo: desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso lo que Dios une, que no los separe el hombre. Palabra del Señor. Víctor Manuel, Lisbeth Yaret, bienvenidos. Es un día especial, un día bonito que ustedes pensaron, juntamente con su familia, en unirse, en vivir el santo matrimonio. Que este día no solamente se grabe en una película, que se grabe principalmente en la cabeza y aquí en el corazón. Y recuerden que este día, 19 de diciembre, se unieron el santo matrimonio. Bienvenido, padrino Ángel, Leticia, papás de cada uno de los contrayentes, amigos, familiares e invitados. Nos unimos a la alegría de Víctor, de Lisbeth. Y hemos escuchado esta carta de Pablo que escribe a la comunidad cristiana de los Corintios. Una carta bonita, especial, porque les dice que aspiren a los dones de Dios más excelentes. Y San Pablo recomienda algunas cosas. Dice San Pablo, primeramente: aunque yo hablara inglés, francés, alemán, español, portugués, japonés, si yo no tengo amor, de nada sirve. Aunque yo tuviera, dice, el don de profecía, pero si yo no tengo amor, de nada sirve. Aunque yo tuviera costales de dinero, si no hay amor, de nada sirve. A ver, por favor, los niños, trate de que les dé el aire allá afuera para que no estén gritando. Por eso, ante todo, Víctor, Lisbeth, fortalezcan cada día su amor. Respétense. Pónganse de acuerdo. Sabemos, yo les he preguntado a los matrimonios que he celebrado, aunque el matrimonio es pura alegría, pura felicidad, Ángel, ¿no? A ver, Leticia, ¿tú crees que el matrimonio es pura alegría o felicidad? Sonrisas y todo. Papá, sí. Ya sé que son solteros, por eso que piensen ahorita. Papás de Víctor, ¿el matrimonio es alegría, felicidad? Es felicidad. Igual, tú. Bueno, oigan sus papás, hay que luchar. No es pura alegría. Yo les he dicho por allá, en otro lado, le pregunté también a un padrino, a la madrina, ¿el matrimonio es pura felicidad? A revueltito, alegría, tristezas, angustias, preocupaciones, pero al fin de todo, la lucha que siga. El acuerdo siempre. Por eso hemos escuchado ahora lo que dice San Pablo. El amor es comprensivo. El amor es servicial. No tiene envidia. Entre ustedes
como pareja no debe existir la envidia. El amor no es presumido. El amor no se debe envanecer. El amor entre ustedes no debe ser grosero. El amor entre ustedes no debe ser egoísta. El amor no se irrita ni guarda rencor entre ustedes. Algún retiro que di por allí de matrimonios decía, con ocasión de que el amor no es egoísta, yo le preguntaba al esposo: ¿siempre has apoyado a tu mujer? No. Cuando hay toros, ¿la llevas? No, dice, solamente compro para mí mi boleto. Ella que se quede en la casa. Pues está bien. Pues vamos. Divertirse. Salir. A comer. Los dos. Pero el acuerdo siempre. Por eso, cada uno de ustedes, les vuelvo a repetir, tienen bien definida su situación de esposa, de esposo. La comidita, la ropa, el aseo de casa y demás. Trabajar, arrimar lo necesario, comprarle ropa a la muchacha, zapatos, pintura, los ojos, pestañas, ¿verdad? Uñas. ¿Verdad? Ni modo, cuesta, y ni modo. Es el trabajo, es el quehacer, es tu obligación. ¿Quién va a pagar la luz? Teléfono, agua, cooperaciones. Ni modo. Ciudadano, casado, ya formaste una familia. Dios te bendiga, dale todas las ganas del mundo y esperemos. No entendí tanto lo que dijeron allá afuera, mexicano, pero la felicidad, el acuerdo y el perdón. Paraditos. Víctor Manuel Lisbeth Yaret, ante esta comunidad cristiana que representa a la iglesia, te pregunto, Víctor, Lisbeth, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione? Sí, he venido. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en su matrimonio durante toda su vida? Sí, estoy dispuesto. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente a los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí, estoy dispuesto. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos como quien saluda y expresen su consentimiento delante de Dios y de la iglesia. Yo, Víctor Manuel Rojas de la Rosa, te acepto a ti, Lisbeth Yaret Lorenzo Martínez, como mi esposa. Y prometo serte fiel en las alegrías y las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Lisbeth Yaret Lorenzo Martínez, te acepto a ti, Víctor Manuel Rojas de la Rosa, como mi esposo. Prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que el Señor confirme ese consentimiento que se acaba de manifestar uno al otro y cumplan ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir, el hombre jamás podrá separar. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Víctor, Lisbeth. Estos anillos, estas arras y el lazo que se van a entregar uno al otro como signo de amor y de mutua fidelidad. Lisbeth Yaret Lorenzo Martínez, recibe este anillo como signo de la bendición de Dios y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Víctor Manuel Rojas de la Rosa, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dile su nombre. Lisbeth Yaret Lorenzo Martínez, recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que tendré en que no falte lo necesario en nuestro hogar. Víctor Manuel Rojas de la Rosa, yo las recibo como prenda de la bendición de Dios y en señal de los bienes que vamos a compartir. Amén. Reciban el libro sagrado que contiene a Dios mismo. Que sea luz y vida en el camino que hoy emprende como marido y mujer. Paraditos todos, de pie. Aplauso, fuerte aplauso para la pareja. Diremos cantando. Te rogamos, óyenos. Para que Víctor Manuel, Lisbeth Yaret, que acaban de unir sus vidas con gozo, fundan su matrimonio, se mantengan siempre firmes en la fidelidad y constantes en el amor. Roguemos al Señor para que sepan amarse como Cristo ama a su iglesia y estén siempre dispuestos a ayudarse y a ahorrarse mutuamente en su matrimonio durante toda su vida. Para que el Señor bendiga a cada uno de los amigos invitados, especialmente a sus padrinos, Ángel, Leticia. Roguemos al Señor. Pedimos también por los papás de Víctor, de Lisbeth, que hoy ven a sus hijos unirse en santo matrimonio. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras oraciones, derrama con abundancia tus dones sobre Víctor, Lisbeth, y aparta de ellos todo mal, y haz que vivan felices bajo tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe en tu bondad, Señor, los dones que te presentamos con alegría y protege con tu amor paterno a quienes unirse con el sacramento del matrimonio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre bueno, Dios todopoderoso y eterno, porque estableciste con tu pueblo una nueva alianza para ser partícipes en Cristo de la naturaleza divina y coherederos de su gloria, a los que redimiste por el misterio de su muerte y resurrección. Y quisiste darnos a entender esta gracia de tu liberalidad en la unión del hombre y la mujer, para que el sacramento que ahora celebramos nos recuerde el destino inefable de tu amor. Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, enviando sobre ellos tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a los discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a los discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Jesucristo está con nosotros, sacramento de nuestra fe. Para Dios. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra,
con el Papa Francisco, con los obispos Salvador y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Ten misericordia de nosotros aquí reunidos, de Víctor, de Lisbeth, que en Cristo hoy fundan su familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor, y concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de todas sus vidas. Ten misericordia de nosotros, de sus padrinos, Ángel, Leticia, la paz de cada uno de ellos, familiares invitados. Así también con la Virgen, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Toma la velita contagiada, levántela un poco. Cantamos. Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como nosotros no nos dejes caer en tentación. Padre nuestro, Padrino, madrina, esa vela que tienen con sus ahijados significa la fe, significa la presencia de Dios, que emprenden ese camino. No van solos, iluminados, acompañados por Dios. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, decimos. Señor Jesús, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo y paz les doy. No tomes en cuenta nuestras faltas, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Saluden a sus ahijados. Dense la paz en Cristo Jesús.
Jesucristo está con nosotros. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Cuerpo de nuestro Señor Jesús, nos guarda para la vida eterna. Oremos. Tú que nos has permitido participar de tu mesa, concede, Señor, a Víctor, a Lisbeth, que acaban de unir sus vidas por el sacramento del matrimonio, permanecer siempre fieles a ti y dar testimonio de ti ante los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios descienda, nos acompañe, nos persignamos todos, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vayan en paz, la Santa Misa ha terminado. Paraditos todos, de pie, un aplauso fuerte para esta pareja, fuerte. Danos un corazón.
Ey, Molina, ya que para atrás, para atrás. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Para atrás, para atrás. ¿Te queda bien?
Ya bajé. Allá, pues, ya me va a salir el cambio. Sí, igual la tamaño, ¿verdad? ¿Cómo se sienta? Porque no está todo.
Pero ya no Cama, serio. Por ahí. Escoba. Me rompe la vista cuando se enoje. Se estrellaron. ¿De tu madrina? Sí. Tu madrina, mira, dale. Para que Se porta mal, le das una rotada en la
Es también el ropero de tu madrina. Ajá, no, yo para ¿por qué no ha guardado? Está armado, está muy aquí. Mekis, ¿cuál va? Quita, Andrés, quita el bote. Nada, como bueno. Oiga, Lali. Marlit.
Los aplausos, fuertes aplausos para los jóvenes. Y en segundos vamos a iniciar con el paso.
Margarito Vargas y esposa. Martín Vargas y esposa. Marciano Vargas y esposa. Víctor Vargas y esposa. Yamile y Carlos. Estrella y Andrés. Y Fernando. Papi y Brian. Y Silverio. Jocelyn y Martín.
Víctor Manuel y Lisbeth, que haré por supuesto los campeones de esta noche. Vamos a avanzar, vamos a invitar a los novios, no se olviden, ya que todos esos manos van a bailar un tema en el centro de la pista. Así que los recibo nuevamente a los pasados con un fuerte aplauso, fuertes aplausos. Y los aplausos, fuertes aplausos. Para los nacionales, para los destacados, Víctor y Lisbeth, por supuesto. Y vamos a avanzar con el programa de esta noche, ya que en estos momentos se va a llevar a cabo la víbora. Hace tiempo de